tardes. Bienvenido y bienvenida a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, a esta casa, la de todos los andaluces. En primer lugar, permítanme que agradezca a Israel Mañas por la predisposición que puso en todo momento cuando dijimos de dar a conocer a través de una conferencia pública el mindfulness a la ciudadanía en general y los beneficios de esta técnica, que cada vez está siendo más utilizada tanto por empresas como por organizaciones para reducir el estrés y mejorar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras y así como su productividad. El estrés laboral se ha convertido en una epidemia ya mundial. Se calcula que el 28% de los trabajadores en Europa lo sufren. Desde el punto de vista de la dirección de empresas y organizaciones, es un problema que produce preocupación y una creciente por sus consecuencias. Mayor asentismo, menor dedicación al trabajo, bajada de la productividad, aumento de los accidentes laborales, quejas de clientes y usuarios y un empeoramiento de la imagen de la empresa o de las instituciones. En los últimos años se está extendiendo la aplicación del mindfulness o atención plena en el ámbito laboral para atajar estas consecuencias negativas del estrés. Es una técnica sencilla, al alcance de todo el mundo, y es una técnica que puede y resulta muy efectiva. Con la práctica para reducir el estrés y la ansiedad, ayudamos a ser más creativos, aportamos mayor claridad de pensamientos a la hora de valorar situaciones, fortalecemos desde el punto de vista emocional y a disfrutar más de lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Requiere, como decía, y como seguro que ahora nos va a explicar con más detalle nuestro ponente, de una práctica de perseverancia. Daniel Goleman, experto en inteligencia emocional reconocido mundialmente, dice que la atención es un músculo que se debe de estrenar, pero los resultados son notables y repercute positivamente en la organización, mejorando el clima laboral y la productividad de los trabajadores y trabajadoras a través de la serenidad, la concentración que aporta esta atención plena de la técnica. Con esta conferencia queremos acercarles esta técnica para mejorar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de nuestras organizaciones, enmarcado en un concepto amplio de salud laboral que tenemos que potenciar. La Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ya la estamos utilizando, la atención plena. Cada mañana grupos de funcionarios y funcionarias se reúnen para hacer 20 minutos de mindfulness. Antes de dar este paso a la conferencia, voy a presentar a nuestro ponente. Israel Mañas es doctor en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Almería, licenciado en Psicología por la UAL, donde además es docente e investigador y codirector del título de experto universitario en Desarrollo Personal, Educación Consciente y Mindfulness. Además, es psicólogo clínico sanitario del Centro Médico y Psicológico Avenida de la Estación y experto en análisis funcional del comportamiento, terapias de tercera generación y mindfulness. Sin más, doy la palabra a Israel y les deseo que disfruten de la conferencia y que se lleven interesantes ideas para aplicar en sus empresas u organizaciones. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras y quiero agradeceros especialmente a María y a Luisa y a Miguel Ángel la invitación que habéis hecho, ¿no? Y también deciros que estoy muy contento de estar aquí. Tengo un poco más de nerviosillo de lo habitual porque con todas las personas que me voy encontrando tienen grandes expectativas, ¿no? Hasta Rafa, el chofer que me ha traído, ¿no? Todo el mundo tiene grandes expectativas sobre esto, ¿no? Bueno, lo primero que quería era agradeceros vuestra amabilidad, agradecer la invitación. Para mí es un placer y un honor estar en este salón noble de la Delegación del Gobierno, que por cierto es verdaderamente precioso. No sé si habéis dado cuenta, ¿no? Lo que estáis haciendo en la consejería es vanguardista, sois pioneros, no sois los únicos, pero sí esto es un camino de futuro, ¿no? Entonces creo que también requiere su reconocimiento, ¿no? Entonces os felicito por ello, ¿no? Y que una organización y una institución como tal ofrezca la posibilidad de que sus funcionarios, empleados y trabajadores puedan practicar mindfulness, ¿no? Con lo que esto significa, ¿no? Muy bien. Vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. Primero, como sabéis, esto es el título de la conferencia, ¿no?
He puesto esa diapositiva simplemente para hacer un pequeño inciso, ¿no? Huelga decir que el mindfulness está en la cresta de la ola, ¿no? O que es su mejor momento, ¿no? Una prueba de ello es que estamos todos aquí sentados, ¿no? Parecía que esto era impensable hace apenas unas décadas, pero lo cierto es que el mindfulness ha eclosionado, se está expandiendo por todo el mundo y son ya muchas instituciones, empresas y organismos que lo están utilizando como bien ha comentado Miguel Ángel en la introducción que ha hecho, ¿no? Hasta la revista Time, ¿no?, ha sacado ciertos monográficos sobre la temática y son múltiples los medios de comunicación, ¿no?, que están cubriendo o tratando esto, ¿no? Quería comentar simplemente por qué está ocurriendo esto. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué estamos aquí nosotros hoy? ¿Por qué has venido tú aquí hoy? ¿Esperas algo de esto? No sé si te has planteado esta cosa, ¿no? Cuando vamos a algún sitio generalmente esperamos algo. Yo creo que podríamos resumirlo mucho diciendo que el hecho de que el mindfulness esté en su mejor momento quizás se deba a múltiples factores, ¿no? Pero bueno, me gustaría remarcar un par de ellos. Y uno es, pues quizás el motivo por lo que quizás muchos de vosotros estáis aquí, ¿no? Y es un cierto anhelo o la necesidad o las ganas de estar un poco mejor, podríamos decirlo. Cuando preguntamos en cursos, talleres con menos gente de manera cerrada y profundizamos un poco en esta cuestión, para no enrollarme, la gente termina comentando, terminamos diciendo que lo que anhelamos quizás sea un poco más de paz, un poco más de tranquilidad. Simplemente eso, o desestresarnos un poco. Hay algunos que tiran más por lo alto y dicen, no, es que yo quiero vivir un poco con mayor satisfacción vital, o un poco más feliz, o al menos no sufrir tanto, ¿no? Porque digamos que como a veces parece que vivimos con una gran carga, ¿no? Y de esto no se suele hablar, de esto no solemos hablar. Hay cosas que nos unen a todos los que estamos aquí que prácticamente no las tratamos ni las conversamos con el resto de las personas, pero que nuestro foro interno creo que están ahí latentes de alguna manera u otra, ¿no? Y evidentemente saltan a la superficie. Podríamos decir que en general la manera de vida que tenemos en muchas ocasiones deja mucho que desear, su calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que esto es uno de los motivos por los cuales muchos de los que estáis aquí. Porque estáis como buscando algo para estar un poco mejor. O quizás veis en esto una oportunidad para poder cuidaros, para poder estar mejor. O simplemente desestresaros, ¿no? Eso está bien. Está bien. La otra variable que quería comentar, está bien y es legítimo. Todo ser viviente quiere estar bien. Es un objetivo legítimo. La otra variable que me gustaría comentar es la revolución científico-tecnológica. Todos somos conscientes de cuánto ha cambiado el mundo, especialmente en las últimas décadas, ¿no? A finales del siglo pasado y lo que parece que se aproxima, ¿no? A veces los cambios surgen y se desencadenan a una velocidad vertiginosa y parece que nos quedamos desenganchados de la tecnología y de los avances que están surgiendo, ¿no? Pero quería remarcar este factor porque mindfulness ha existido hace milenios, lo datan de hace más de 2500 años, echando mano de ciertas enseñanzas concretas y algunos escritos, pero hay por ahí datos que dicen que esto quizá existió hace 14.000 o 18.000 años en determinadas sociedades un poco más primitivas, ¿no? Pero lo que está ocurriendo actualmente es algo que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Es que el contexto científico-tecnológico, unido a la revolución de la información, la comunicación y la globalización en el mundo, unido a la conciencia. Entonces creo que estamos ante un escenario nuevo para todos, de difícil predicción. Pero bueno, la combinación ya está dada, ciencia y conciencia. Por primera vez de esta manera, en este contexto social y cultural. Y creo que estamos en los
albores de lo que supone un cambio o de lo que somos testigos de lo que supone un cambio que probablemente no tiene precedentes en la historia de la humanidad, al menos utilizando estos criterios, ¿no? Voy a abordar algunos contenidos que voy a resumir de la siguiente manera. ¿Esto cómo se hace? Gracias. Muy amable. Permiso. No os quiero aburrir demasiado, ¿vale? Y no, espero que no sea un rollo solo teórico de hablar y ya está, ¿vale? Pero sí que quiero compartir con vosotros algunos contenidos, ¿no? Que son estos, básicamente, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca del sufrimiento, un poquillo de manera light, obviamente. Son muchísimos los modelos que explican el sufrimiento humano y las tradiciones religiosas. Disculpa que te dé un poco la espalda. Las aproximaciones a las tradiciones religiosas, filosóficas, las culturas, antropológicamente como especie, ¿no? ¿Qué es lo que esta especie ha intentado hacer para aliviar el sufrimiento, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a hablar de 4 o más factores relacionados que pueden ser considerados como causas o factores de nuestro sufrimiento, ¿vale? Y en este sentido, en este contexto, vamos a considerar el sufrimiento como algo más amplio de lo que generalmente la mayoría de las personas consideramos que es el sufrimiento. Ahora lo veremos. Dentro de los factores que vamos a comentar en relación al sufrimiento, le voy a dar cierta importancia a uno en concreto, ¿vale? Que en la literatura científica suele aparecer bajo el nombre de mind wandering, o dicho de otra manera, una mente que vagabundea o una mente errante. Precisamente es lo opuesto o lo contrario a mindfulness, ¿de acuerdo? Creo que la lógica de entender primero dónde está el problema o qué factores o variables están asociados a nuestro sufrimiento o estrés, podemos ir entendiendo paralelamente de qué manera el mindfulness puede resultarme a mí útil. Pero primero tenemos que conocer el problema e indagar sobre el problema y conocerlo. Y de esa manera creo que podremos entender mucho mejor qué es el mindfulness y cómo el mindfulness te puede ayudar. ¿De acuerdo? En relación al mindful vamos a hablar un poco de qué es, qué no es, quizás alguna definición, algo que lo caracteriza, cómo se suele practicar, algunos ejercicios que existen, algún programa famoso que hay por ahí. Y vamos a entender un poco por qué funciona. También vamos a hablar un poquito acerca de las aplicaciones y de las evidencias científicas. Las aplicaciones en varios contextos. El mindfulness comenzó a utilizarse sobre todo en el contexto de la salud, ¿vale? De la mano de John Kabat-Zinn en la clínica de medicina de la Universidad de Massachusetts a finales de los años de la década de los 70, en 1978-79, con personas que tenían enfermedades y dolencias de tipo médico, enfermedades graves, ¿no? Bueno, y empezó a utilizarse allí, en Occidente quiero decir, y a partir de este contexto ha habido una gran proliferación en los Estados Unidos y actualmente prácticamente por todo el mundo. Entonces vamos a hablar un poco de la práctica, los ejercicios, etcétera, de las aplicaciones que, como he dicho, empezó a utilizarse para problemas médicos. Luego empezó también a extenderse sobre todo para el estrés y para trastornos psicológicos muy heterogéneos, muy diversos. Y luego empezó a aplicarse o a utilizarse para otros fines distintos, como para estar mejor, tener mayor calidad de vida, mayor satisfacción. Pero a lo largo de estos 30 años realmente la expansión ha sido vertiginosa, hasta el punto de que hoy día mindfulness se utiliza en contextos y en áreas realmente diversas y diferentes, ¿no? Como por ejemplo el contexto educativo, el contexto empresarial, organizacional, el contexto deportivo, el contexto penitenciario, en hospitales, etcétera, 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 ¿no? En evidencias científicas voy a comentar algunas datos que existen hoy día que provienen sobre todo de la neurociencia
y sobre todo relacionándolo con un fenómeno que se denomina neuroplasticidad, que explica, al menos parcialmente está explicando, todavía nos queda mucho por recorrer, pero ya hay datos concluyentes, firmes, que podemos explicar un poco cuáles son los mecanismos de cambio y de acción, por qué el mindfulness es tan bueno, ¿no? Y puede ser aplicado en tantos contextos, ¿no? Y precisamente porque trata sobre el ser humano, y lo que cambia es al ser humano. Entonces, como el ser humano es el que da clase, el que es padre, el que es madre, el que es profesor, etcétera, etcétera, entonces si el ser humano está bien, podrá desempeñar su función mucho mejor, obviamente. Y por último vamos a hacer un ejercicio aquí de meditación, ¿vale? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Vale, vale. Un poquito de feedback. Genial. ¿Vosotros sufrís? No, en serio. ¿Tú cómo estás contigo por dentro? ¿Te conoces un poquillo? ¿Sueles visitarte? ¿Haces visitas? ¿Vuelves a casa de vez en cuando? ¿Qué tal tus habilidades para mirarte? ¿Te sabes mirar bien? Mindfulness tiene que ver con eso, ¿vale? Había de adelantar ya algo, lo iba a dejar para luego, pero bueno, está bien hacerlo aquí ahora. Mucha gente dice, ¿qué es esto del mindful? Porque definiciones hay para parar un tren, ¿no? De manera muy sencilla o resumida, mindful es tu conciencia. Dicho de otra manera, es la parte de ti que se da cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que pasa mientras está pasando. Es una habilidad básica y universal que tenemos todos como especie. Tiene sus costes y sus beneficios. Es una habilidad que tú tienes. Por ejemplo, darte cuenta de que ahora mismo estás sentado, no pienses en que estás sentado, es percibir, sentir, notar, advertir que estás sentado. ¿Puedes hacerlo? Esa parte tuya que pone atención ahora mismo y que se da cuenta de que estás sentado es tu mindfulness. Esa parte tuya que puede darse cuenta también de que estás respirando es mindfulness. Así parece sencillo, ¿eh? Como podéis observar, es un estado de conciencia y no tiene por qué requerir demasiado esfuerzo. De hecho, podemos practicar esto sin esfuerzo. Darte cuenta de los ruidos que hay forma parte de tu conciencia. Darte cuenta de lo que estás sintiendo ahora. A lo mejor te sientes mal porque no entiendes. A lo mejor tienes dificultades para hacer esto y te enfadas. A lo mejor te gusta. A lo mejor no hay nada. En cualquier caso, si eres capaz de percibir si hay alguna emoción o sentimiento en ti ahora mismo, eso es tu mindfulness. Es un tipo de atención especial
con ciertas cualidades. Podríamos decir que es una conciencia pacífica de lo que está ocurriendo. Es una conciencia que observa, que es consciente de lo que ocurre, puede ser dentro y o fuera, con una actitud de no juzgar, no criticar, una actitud de cariño y amabilidad. ¿Te has dado cuenta cómo a veces tu mente habla y habla y habla? ¿Has observado cómo tienes una vocecita dentro de la cabeza que parece que no para de hablar? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Bien, bien. ¿Solo vosotros tenéis esa voz? Vale. Me encantaría, ya que hemos hecho esta pequeña invitación a que toméis contacto con esto de que es el mindful, os invito que el tiempo que dure esta conferencia, que por cierto no es un workshop, ni un taller, ni nada parecido, intentéis no despegaros de vosotros. Intentéis estar un poquito presentes, atentos, un poquito en contacto con vosotros. Por ejemplo, es decir, que tengáis un oído fuera escuchando aquí, pero otro por dentro. Que tengáis un ojillo a lo que dice el señor este que tenéis delante, pero otro ojillo por dentro. Que no simplemente estemos volcados hacia afuera, sino que haya una parte tuya que esté un poco en contacto contigo. Puedes utilizar, por ejemplo, tu conciencia corporal. Y yo te invito a que te mantengas todo el tiempo presente en tu cuerpo. A veces quizás si lo intentas hacer me dejas de escuchar. Al principio quizás cuesta un poco de trabajo. Y cuando empleo ciertos recursos cognitivos a hacer cierta tarea, otra actividad cognitiva quizás se reduzca o desaparezca. Entonces, si pongo mucha atención a mi cuerpo, quizás deje de escuchar. Pero bueno, intenta buscar un equilibrio. Es como una invitación. Lo que te estoy planteando es que puedes adoptar una actitud mindful y practicar mindful a cada instante en tu vida. Se puede hacer de muchas maneras, pero esta es una. Y tiene que ver con estar en contacto contigo, con sentirte, con percibir, con observar, de una manera amable. Entonces, por ejemplo, notar y percibir tu cuerpo hace que estés aquí y ahora y hace que estés presente. ¿Vale? En contacto también un poco con tu respiración. Entonces, bueno, esa era una invitación que os quería hacer, ¿no? Que intentéis estar un poquito presentes en lo que dure esta intervención. Porque el mindful no os lo puedo enseñar yo. Yo no os puedo dar nada de eso. Si has venido aquí pensando que yo te voy a dar algo, chungo. Nadie te puede dar esto. Es algo que tú ya tienes, que depende de ti y que puedes potenciarlo. Nada de lo que voy a decir es mindfulness. Ningún libro que leas, ninguna conferencia a la que vayas, es mindfulness. No te confundas. Puede ser que estés aquí hoy y digas, bueno, dijo cosas interesantes, sí, pero eso no es para mí. Bueno, es genial. Yo no vengo aquí a hacer, a darle publicidad a nada, ni a decir que esto es algo increíble, maravilloso. No, voy a presentar unos datos y luego si tú crees que a ti te puede ayudar, genial. Hazlo a tu voluntad, ¿no? Y hay muchas maneras de poder cuidarse uno. ¿De acuerdo? Pero insisto, las palabras, lo que voy a decir, todo eso no es mindfulness. No te confunda. ¿Vale? Ahora retomo por donde iba. Pero por favor, intenta estar un poquito contigo. De vez en cuando quizás cheque. ¿Hay alguien conectado o está ahí ya furulando, no? Bueno, el sufrimiento. Estaba preguntando si sufrís. A veces. Aquí en Occidente o nosotros, en nuestra cultura, muchas veces asociamos o relacionamos sufrimiento exclusivamente con un dolor muy fuerte o una calamidad, una experiencia muy brutal, ¿no? Muy desagradable, pero no necesariamente ha de ser así.
Hay otras culturas que han creado términos para identificar ciertas actividades y experiencias que nosotros no tenemos. Aquí nos queremos referir al sufrimiento como, bueno, podemos incluir a la enfermedad, al dolor, a la pérdida, pero incluso el dolor más potente, pero también a una leve insatisfacción, a una sensación de intranquilidad, de nerviosismo, de que algo no va bien. Si me apuráis, hasta podríamos incluir al miedo, la ansiedad, la preocupación, ese estado perpetuo a veces de estar mal, o que algo está mal, o que no estoy bien, o que no estoy en paz, o no estoy tranquilo. ¿A alguien le pasa eso? Qué genial, ¿a ti también te pasa? Claro, funcionamos de una manera. Este organismo, este primate, homínido, verbal, somos primates, se nos ha olvidado, pero somos primates, con ciertas habilidades. Es muy fácil que sufra. El sufrimiento es muy fácil. Es bastante difícil ser feliz. Bueno, por lo que yo veo, yo no conozco a ninguna persona que no sufra. Jamás la he conocido. He conocido a aquellos que creen que no sufren. Pero cuando escarba un poco, ¡buah!, es peor. Todo el mundo sufre. Todo el mundo es susceptible de sufrir. Y eso nos pone como... es algo que tenemos en común. Es la ubicuidad del sufrimiento humano, ¿no? Me gustaría que entendiéramos quizás algunos factores o variables relacionados con este sufrimiento. ¿De acuerdo? Uno de ellos es la ignorancia. Ser ignorantes de nuestra ignorancia. Chungo, chungo, chungo. Peligrosísimo. Es lo primero. O al menos yo lo sitúo por ahí. Porque si soy ignorante de que soy ignorante, me creo que sé cosas, no conozco mis limitaciones. Tiene unas implicaciones bárbaras esta frase. Otra cuestión es que soy ignorante no solamente de mi ignorancia, sino que somos ignorantes de muchas otras cosas. Y una de ellas, por resumirlo mucho, es sobre nuestro propio funcionamiento. Desconocemos cómo funcionamos. No hay una educación para conocernos. Hay un desconocimiento generalizado y profundo y severo acerca de qué es lo que somos, qué no somos y cómo funciona, cómo funcionamos. ¿Qué es esta mente? ¿Cómo funciona esta mente? ¿Cómo se comporta? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué hace? ¿De qué depende? También somos ignorantes, por resumirlo mucho, de las leyes. ¿Qué leyes? Las leyes de la naturaleza. Y las leyes que gobiernan el comportamiento de los humanos, de los animales y de los humanos. Existen una serie de leyes, se conocen muchísimas, pero la sociedad en general y las personas en general desconocen este tipo de leyes. Incluso los más doctos también las desconocen. Pero en cualquier caso, creo que esta carencia de conocimiento o esta ignorancia en relación a estos aspectos son un terreno, un caldo de cultivo muy propicio para sufrir, ¿vale? Porque cometemos errores, porque vamos en contra de las leyes, porque a veces queremos que llueva hacia arriba cuando llueve hacia abajo, a veces queremos que las cosas sean de una manera cuando son de otra. Tenemos como ilusiones, vivimos como una especie de ensoñación o sueño, una especie de ilusión. Por ejemplo, percibimos que el sol se mueve, ¿no? Vemos cómo se mueve y se pone, y después se vuelve a levantar y se vuelve a poner. Es como una ilusión óptica, porque realmente quien se mueve es la Tierra alrededor del sol, ¿no? Bueno, durante muchos años, milenios, el humano creía que el sol se movía. La ciencia ahora nos dice que no. De esta manera también tenemos ilusiones y creemos cosas que realmente no son así. Por ejemplo, puedo discutir con alguien y me siento mal.
y tengo la ilusión de que el otro está generando ese malestar en mí. Pero es una ilusión. Hacemos una atribución causal errónea del origen y la fuente de mi sufrimiento. Esto es un error. Muchas veces atribuimos la causa de nuestro sufrimiento a fuentes o variables externas. Al hacer eso, automáticamente la mente suele culpar o enfadarse o exigirle al otro o al mundo que sea de manera diferente o que no haga eso que nos molesta. Y a veces invertimos grandes dosis de esfuerzo y energía en intentando cambiar al otro o al mundo, cuando después quizás si lo hacen o no lo hacen te va a molestar otra cosa. No digo que no hagamos cosas para cambiar el mundo, no digo que no hagamos esas cosas. Lo que quiero decir es que hay cosas que yo no puedo cambiar. Hay cosas del mundo que yo no puedo cambiar. Y es mejor no malgastar esa energía y alinearse uno con la vida y no oponerse a lo que es porque está siendo. Y como no depende de mí, tengo que aceptar que es. Es como ir a contracorriente y no ir... es como meterme en un río e intentar que el río vaya hacia arriba. Entonces, esto genera mucho sufrimiento y ocurre porque cognitivamente tenemos ilusiones, creemos que las cosas son de una manera. Muy bien, me salto esto, que me enrollo. Otra fuente de sufrimiento es lo que se denomina en la literatura científica con el término mind wandering. No os quiero enrollar demasiado. No quiero que sintáis un poco abrumados, sobre todo si no conocéis esta terminología o el inglés no familiarizáis con él, ¿no? Mind wandering es... También hay otros conceptos como mindlessness o daydreaming. Es como... mind wandering se traduce como mente errante o vagabundeo mental. ¿Qué es eso? ¿Lo intuís? Es, de manera resumida, la tendencia que tiene la mente a desviarse del presente, del aquí y del ahora, de lo que está haciendo, y quedar atrapada o perderse, sobre todo, en contenidos mentales, en pensamiento. Aquí si digo cognición es pensamiento, ¿vale? Se queda perdida en pensamientos, atrapada en discursos, en fantasías. Al hacer esto suele viaja en el tiempo, suele ir al futuro, suele ir al pasado, imagina, crea, tiene fantasías, recuerda. Es la tendencia que tenemos como especie en quedar absortos en nuestra cascada incesante de actividad cognitiva, con las consecuencias que ella tiene. Pero lo más significativo es que nos alejamos de la vida, nos alejamos del presente, dejamos de estar en el aquí y en el ahora. Esto, estar en el aquí y en el ahora, ha sido propuesto por múltiples tradiciones religiosas, espirituales, maestros y ahora la ciencia, como una causa de sufrimiento. En los últimos años ha habido una revolución acerca de las enseñanzas de estar en el presente, estar en el aquí y en el ahora. Porque es curativo o porque contribuye a no sufrir de varias maneras. Y lo que quiero que entendáis es que tener o estar en un modo de mente errante, estar en otro lugar, a veces nos hace sufrir mucho. Por eso, cultivar una atención centrada y focalizada en el presente. ¿Alguien de aquí está en contacto con su cuerpo? ¿O estáis solo razonando? Cultivar una atención focalizada en el presente contribuye a reducir de manera significativa el sufrimiento. Aparte, podemos disfrutar más. Y tiene un montón de ventajas, como veremos. Mindfulness es como lo contrario a mind wandering, o esta mente que vagabundea, esta mente errante, que podríamos también decir que va en piloto automático,
¿os habéis dado cuenta cómo a veces actuamos en modo piloto automático? Me dice Rafa, ¿de qué vas a hablar? Que me ha traído para acá en el coche. Le digo, bueno, pues de estar en el aquí, en el ahora. Ah, sí. Me han dicho que esto me puede ayudar. Y le digo, ¿y qué es eso? Le digo, bueno, Rafa, ¿te has dado cuenta a veces que vas conduciendo? Pues dedicas. Y que a veces no, estás conduciendo pero estás en otra cosa. Y digo, sí. Pues trata sobre eso. Trata de que estás en otro lugar, pero no estás en lo que estás haciendo. Y a veces viajamos a escenarios terroríficos. Me estoy duchando, pero ¿quién está en la ducha de verdad? Estás a lo mejor pensando en lo que tienes que hacer en el trabajo, donde tienes que ir, un problema que tienes, ¿no? Solo al abrir los ojos te acabas de despertar y puede ser que incluso recuerdes algo y hay un residuo del contenido del sueño, pero inmediatamente te pones a pensar o el pensamiento continúa y puedo pasar todo el día enganchado y esta actividad mental tiene ciertas particularidades, ciertas características. Es como automática, parece que tiene vida propia, es como incontrolable, es omnipresente, parece que está en todos lugares, en todo momento, y un montón de cualidades más. Pero lo cierto es que toma un instante, mírate y observa si tu mente o tú estás en ese modo de mente vagabundeo o mente errante o estar perdido en el pensamiento. Plantéatelo un instante. Cuando estás en la ducha, cuando caminas, cuando vas a un sitio, cuando estás en casa, cuando lavas los platos, cuando te vistes. La cuestión es, ¿cuándo estamos presentes? Porque pareciera que ha invadido todas las áreas de la vida. Parece que es algo que nos está ocurriendo en prácticamente en la totalidad de nuestra vida. Son muy pocos los espacios o las áreas donde la mente, el vagabundeo de la mente no se produce o se puede producir menos. Luego comentaré quizás cuáles de ellas, ¿no? Y hay unas actividades que propician más el vagabundeo que otras. Estoy hablando con alguien, pero no estoy ahí. Estoy... Estoy en el trabajo y no estoy en el trabajo. En el trabajo hay un lugar donde se vagabundea mucho. Hay un lugar donde se vagabundea muy poco. Luego voy a decir cuál es. ¿Algunos lo intuís? Es ese. Es ese. Bueno, lo que quería decir es que esta tendencia de la mente a irse o estar liada, enzarzada, luchando, perdida, haciendo todo eso, nos aleja de la vida, hace que no estemos presentes. Y eso en ocasiones genera mucho sufrimiento, ¿vale? Lo que se ha demostrado es que la práctica de mindfulness no solo contribuye a reducir la ignorancia, porque de manera muy resumida, mindfulness en su origen primigenio es erradicar o aliviar el sufrimiento humano. Por eso empiezo por el sufrimiento. Y metodológicamente hablando, por así decirlo, lo que pretende hacer es calmar a la mente para ver con claridad. Calmar a la mente para que pueda percibir la realidad tal cual es. Es como aquietarnos, es como dejar de estar en un modo de vagabundeo errante para mirar con claridad algo y de ahí se produce cierto discernimiento o sabiduría. Estamos hablando de una sabiduría que no tiene que ver con la lógica o la razón, es un insight, es una sabiduría que proviene de la experiencia, es una sabiduría que proviene de una mente tranquila y calma, que no es a través de la lógica,
es a través de la experiencia. Y me doy cuenta y contacto y experimento ciertas leyes de la naturaleza. Por lo tanto, desarrollo sabiduría. Me di cuenta de cómo funciona mi mente y qué son mis pensamientos y qué naturaleza tienen, al igual que mis emociones. Y eso es muy potente y ayuda mucho. De igual manera, mindfulness es el antídoto para este vagabundeo mental. Hay otras técnicas, hay otras maneras de hacerlo, pero esta es una muy potente. Hay otra cosa muy estrecha, muy relacionada con esto del mind wandering. Y, bueno, recibe el nombre de fusión cognitiva, o estar fundido con la cognición o los pensamientos. Y aquí podríamos decir o hablar de varios puntos, ¿no? Muchos de ellos están relacionados con mind wandering, pero se puede estar en mind wandering sin que ocurran muchas cosas de las que pongo ahí en fusión cognitiva y viceversa. Puedo estar un poco fusionado y quizás no demasiado perdido porque me estoy dando cuenta. En cualquier caso, a lo que quiero denominar fusión cognitiva es a que estamos identificados con la mente, estamos identificados con el pensamiento, hasta el punto de que yo me llego a creer que yo soy mi mente, que yo soy mi pensamiento, y eso genera mucho sufrimiento. ¿Acaso eres tú tu pensamiento? ¿Eres tú el parloteo incesante? ¿Y quién se da cuenta del parloteo? Yo creo que no somos el parloteo, y hay evidencias de que no somos el parloteo. Podemos identificarnos, generar y crear y entrenar y agrandar y visitar y hacer fuerte esta parte de nosotros que es consciente del parloteo. Cuando hay identificación ocurren un montón de cosas automáticamente. Me creo literalmente lo que está diciendo el pensamiento, con lo que eso significa. Le confiero credibilidad al pensamiento, con lo que eso significa. Y también ocurre otro tipo de actividades que nos hacen sufrir mucho. Por ejemplo, la rumiación cognitiva. ¿Qué se denomina como rumiación? Pues como las cabras, ¿no?, que rumian. Te ha pasado algo ha ocurrido y es como un residuo, está aquí dándole vuelta. ¿Os ocurre a vosotros eso? Le dais vuelta y vuelta a cosas que a veces ya pasaron y yo quería que fuese diferente, o quiero darle vueltas por algo porque quiero solucionarlo, porque ha sido molesto emocionalmente, porque está ahí, y venga, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 día, rumiando. La rumiación está relacionada con que la mente vagabundeo vaya al pasado y suele generar sentimientos de culpabilidad, remordimiento, tristeza, etcétera. Pero hay otra cosa, que es la preocupación excesiva. Y como a la mente le encantan los problemas, es adicta a los problemas, le encanta siempre solucionar problemas. Además, si no tienes problemas, ella se los genera. Muchas veces dice, uy, si está todo hecho, no tengo nada que hacer, pues voy a preocuparme por esto. Es como un enganche, ¿no? Es como que está como hiperentrenada, está hiperexcitada, ¿vale? Entonces está como enganchada, siempre está como solucionando cosas. Es adicta a la actividad, es hiperactiva. Está como... Porque también eso genera la sensación de que hay alguien dentro. Bueno, pues no me voy a meter ahí. Lo que quiero señalar es la preocupación excesiva. Esto, la mente viaja en esta ocasión sobre todo para el futuro. El proyecto, el trabajo, esto, la factura, esta persona, esta cosa que tengo que hacer. ¿Os reconocéis? Estrés, paranoia, esto que es importante, esto que viene... Pero aquí y ahora no está eso. En el ahora hay muy poco sufrimiento. Pero como no estamos en el ahora, el 90 y tantos % de las cosas que pensamos que pueden ocurrir catastróficas o que me pueden pasar, no te van a ocurrir. Son fantasmas, porque ella, para prevenir, se pone en lo peor. Pues si puede hacer algo, porque tiene ansiedad, tiene miedo, para resolver problemas, a ver si puedo adelantarme. Y es un desgaste, es una locura. A veces tenemos algo que hacer y es como una losa que tenemos aquí, 1 semana, 1 mes, aquí. Luego me pongo y lo hago en media hora. Y he sufrido tanto por eso. Aquí encima 2 meses.
La tendencia de la mente a viajar, a estar en el pasado, a rumiar, a preocuparnos, genera ansiedad, genera miedo, genera preocupación, genera estrés, genera desasosiego, genera intranquilidad. Bueno, por no hablar de otros patrones mentales: criticar, juzgar, comparar, analizar. Y hay uno muy interesante: juzgarme, criticarme, exigirme, maltratarme y ser violento y agresivo conmigo mismo. Porque tu mente puede ser tu peor enemigo. Y lo que me hago a mí sale para afuera. Y lo que le hago a los demás, me lo hago a mí. Y en mí también está cultivar una mente menos juiciosa, menos crítica. En mí también está cuidar el ambiente mental y a ver qué tipo de comida o ingredientes le echo yo a mi espacio mental. Voy a decir una palabrota. Porque tenemos a veces la casa esta muy sucia. Y proviene darnos cuenta de que a veces el criticar, el marujear o todo esto es como un envenenamiento. Y es tu responsabilidad. Pero no solamente juzgar, criticar y verlo todo a través de la mente y a través de esas gafas a veces oscuras y tenebrosas, sino también otros hábitos como quejarnos. Ay, 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 ¿de dónde nos vendrá eso? Ay, ay. Por no hablar del relato sobre mí, mi historia. De este relato que ha generado la mente sobre mí, lo que yo creo acerca de mí, quién soy, dónde voy y la identificación que tengo con este relato. ¿Eso es lo que somos? ¿Ese amasijo de recuerdos y de memoria? ¿Este patrón cognitivo? ¿Estas experiencias? La mente necesita organizarlo. Pero estamos fuertemente identificados con esta identidad creada a través de la mente, a través de este autorrelato generado y fabricado y mantenido cuando interaccionamos con los demás y con nosotros mismos. Y esto a veces genera mucho sufrimiento. Esto se llama, por ejemplo, el ego, la estructura de ego, ¿no? Que también ha recibido grandes golpes, nos hemos sentido engañados, hemos sentido sufrimiento, dolor, tenemos heridas, complejos y queremos protegernos. Y a veces somos violentos y agresivos con nosotros y con el mundo y tenemos miedo. Y no actuamos valientemente. Estamos un poco acojonados, si me permitís. No tenemos las habilidades para darnos cuenta de esto y para conectar con nosotros y darnos cuenta de que estoy dándole vueltas a cosas con lo que yo estoy identificado y a lo mejor eso no soy yo. Por eso la implicación que tiene esto de el relato sobre mí, ¿no? Y otra cuestión que también es generadora de sufrimiento, o un factor importante, es la evitación experiencial. Dicho de otra manera, no estar bien dentro de tu propia piel. En otras palabras, establecer una relación contigo de lucha, de control, de escape, de violencia y agresividad. Bueno, mindfulness produce defusión cognitiva. Mindfulness produce distancia entre tú y tu pensamiento. Mindfulness reduce la literalidad del lenguaje. Mindfulness hace que estés presente, por lo tanto no rumia ni te preocupa. Mindfulness hace que te desidentifiques de este relato sobre ti y hace que se abra otra nueva dimensión donde tú puedas contactar con algo que quizás sea más real, que eres tú. Quizás esa parte de ti que se da cuenta de todo eso, al menos eso. Por eso reduce significativamente el sufrimiento. En relación a la evitación experiencial, eso ocurre cuando intentamos controlar, cambiar, escapar, evitar, suprimir lo que estamos sintiendo, pensando o la experiencia que estamos teniendo en ese momento. Bien porque la juzgamos como mala, como negativa, porque eso también hay que decirlo, en este contexto, en esta cultura, hay una negación al sufrimiento y al dolor frontal. Somos intolerantes y no lo hemos sabido colocar. El sufrimiento tiene su valor. Algunos dicen que no, yo creo que sí. Está dado, yo creo que vas a sufrir, y yo también, hasta el día que tu corazón deje de latir. Pero podemos aprender a sufrir muchísimo menos y podemos aliviarlo significativamente. Pero tendrás que alinearte con la verdad del sufrimiento, porque hay dolor, hay desdicha, hay pérdida y hay sufrimiento. Si quieres, tu mente quiere no estar en contacto con el sufrimiento, la vas a tener chungas, porque no te vas a poder librar de él. Pero, y va a generar mucho más sufrimiento, es oponerte a tu sufrimiento. Por lo tanto, utilizar la inteligencia y la conciencia para ver de qué manera puedo yo alinearme con la experiencia para no ir en contra de ella,
Eso te va a dar paz y tranquilidad, porque la lucha, el control, por ejemplo, tengo ansiedad, tengo tristeza, tengo este dolor y tengo que quitármelo a toda costa. Tengo intolerancia a él, porque no comprendo su naturaleza, porque no comprendo las leyes, porque no tengo presente su carácter impermanente, por ejemplo. No he desarrollado una parte de mí que pueda contemplarlo, que pueda sostenerlo, que pueda mirarlo. Y mindfulness es todo eso. Mindfulness es un tipo de atención que puede permitir la experiencia tal cual está siendo y hace que este animalillo deje de enzarzarse, luchar, agotarse y realmente generar mayor sufrimiento. Y agrava el problema. Hay investigaciones que muestran cómo los intentos de control, supresión, eliminación, escape, evitación de lo que es las experiencias que estamos teniendo producen paradójicamente un efecto contrario. Es decir, ese evento que pretendes quitarte, huir, a veces lo consigues un poquillo, a corto plazo. Pero el efecto que se ve es que esto se incrementa en mayor intensidad, frecuencia, duración, etc. Luego hay un efecto rebote. Por lo tanto, es una fuente de mucho sufrimiento. Mindfulness te puede ayudar haciendo todas estas cosas, reduciendo tu ignorancia, desarrollando sabiduría. Te puede ayudar para estar más presente, aquí y ahora. Te puede ayudar a que regules y conozcas mucho mejor tus pensamientos, a defusionarte, a regular mucho mejor tus emociones, a desautomatizarte, a no actuar con piloto automático, estresado automáticamente. Y te puede ayudar también a desactivar este patrón de evitación experiencial. Estas son las bondades, algunas de las bondades del mindful. Y esto está todo dentro de una historia y un contexto. Obviamente, de dónde venimos, cuál es tu historia. Esto no es la panacea, son 4 cosas. Y no es solamente eso. Para la felicidad o estar bien o la salud hay otros ingredientes muy importantes. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo son tus fuentes de estrés? ¿Tienes mucho trabajo? ¿Tienes poco trabajo? ¿Tienes problemas? ¿De qué tipo? ¿Hay enfermedades cerca? ¿Has tenido pérdidas? Esta cultura que vende, ¿qué has comprado? ¿Qué te has creído? ¿Cuáles son tus creencias? Y la información y la tecnología, y estar en 400 cosas, responder a 20 correos, y el WhatsApp, y el Facebook, y no sé cuánto. Es como, este contexto puede ser también un poco peligroso, porque hace que estemos perdidos en todas esas actividades. Y de manera resumida podría decir que ciertos contextos no promocionan o favorecen el desarrollo de estar en contacto con nosotros mismos, o el desarrollo del mindful o la conciencia. Por eso también es importante revisar un poco el contexto en el que uno vive, ¿no? Vamos a hablar un poquillo acerca de mind wandering, que ya hemos hablado un poco, ¿no? No me voy a entretener. A mí se llama mente errante, mente de mono, soñar despierto. Hay una cosa que se llama red neural por defecto. Es el modo en el que el cerebro está cuando está sin hacer nada, en reposo. ¿Cómo estamos? ¿Vale? Es como una especie de sonambulismo. Es como una especie de, ya lo he dicho, de no estar en lo que estamos, ¿no? Pero puede generar mucho sufrimiento. Insomnio. ¿A alguien le pasa eso por la noche? Sobre todo si los contenidos que trata son potencialmente peligrosos. O puede realmente hacer que te quites la vida. Se ha descubierto que hacer una tarea cognitiva, un ejercicio de matemáticas, hacer algo de trabajo, supone un incremento del 5% del consumo de la energía del cerebro con respecto a su posición basal. Es decir, yo sin hacer nada consumo una cantidad. Me pongo a hacer algo cognitivo y se incrementa en un 5%. Es poco. Pero eso en comparación con lo que gasta el cerebro de manera solo, autónomo. Gasta entre el 60 y el 80% en estar en mind wandering. Hay evidencias que muestran cómo los meditadores producen un descenso de la actividad de la red neural por defecto. Y se incrementa otro tipo de red, que es la orientada a las tareas. Este investigador afirmaba, las personas que meditan durante muchos años desarrollan una nueva red neuronal por defecto en la que hay una mayor conciencia de uno mismo y del presente, y menos ensoñación.
Mind wandering, por ejemplo, se puede definir como la tendencia de la mente a desviarse, como he dicho, del aquí y del ahora y perderse en pensamientos no relacionados con la estimulación externa, con el presente, con el ahora, con la tarea. Y constituye hasta el 50% de la hora de vigilia. Creo que lo hicieron en la Universidad de Yale, creo recordar. El vagundeo mental se caracteriza por una desviación de la atención desde la tarea que estamos realizando hacia preocupaciones no relacionadas. Esto es un resumen, voy a comentar simplemente muy brevemente, una investigación realizada en la Universidad de California que muestra los costes y los potenciales beneficios de esta mente errante o de estar en mind wandering. Y, por ejemplo, hay unos costes. Evidentemente se han investigado mucho los costes. Y como nos vamos de la tarea, pues se han dado cuenta cómo, por ejemplo, afecta a la lectura, a la comprensión de la lectura, afecta a la memoria, afecta a la memoria de trabajo, a la atención sostenida, a la atención selectiva, al control ejecutivo de determinadas habilidades cognitivas. Y evidentemente si yo me distraigo, me voy, la memoria a corto plazo se interrumpe, etc., pues tengo fallos, tengo errores, cometo errores, me voy de la tarea, me equivoco, ¿vale? Se ha estudiado también en tareas, en productividad empresarial, en relación al humor, al estado de humor. Ahora veremos otra investigación. Se ha estudiado en contextos como la conducción. Ahora en la Universidad de Almería estamos haciendo investigaciones sobre eso. Estamos investigando cómo el desarrollo de la atención plena, del mindful, de estar presente, reduce la agresividad al volante y reduce el número de errores al volante. Tiene un potencial increíble, por no hablar en otros contextos. Bueno, la verdad es que las desventajas y los costos de tener una mente wandering han quedado demostradas de manera empírica o científica en multitud de estudios. Pero también se hablan de otros beneficios. Voy a ir un poco más ligero. También se habla de otros beneficios, como por ejemplo el autorrelato de mí mismo. Dicen que sirve para planificar cosas del futuro. Claro, yo estoy en la ducha. Yo me he reído un montón este último día porque voy conduciendo y a veces pensaba en la conferencia y digo, vale, voy a contarle esto y esto y esto. Iba trabajando. Estaba en la ducha y iba, digo, Irra, ya está, ¿no? Venga, estás en la ducha. Hago un esfuerzo continuo por estar en el presente. Pero bueno, hay investigadores que dicen que hay evidencias de que esta mente que está dándole que te pego, puede estar trabajando en otro tipo de actividades. Y eso puede ser útil. Muchos investigadores y personas como Arquímedes, creo recordar, u otros no importantes filósofos, etc., han descubierto cosas, han tenido un insight, así porque sí. Pero muchas veces dice la gente que eso no es así porque sí, sino porque tu mente ya lleva trabajando en eso mucho. Pero de repente te llega, ¿no? Bueno, hay una serie de ventajas, como por ejemplo, invita a tener un pensamiento creativo, puede invitarlo. Tiene mucho que ver con la planificación del futuro, obviamente. Está continuamente dándole que te pego como para que no sirva. Algo servirá después de tanto vagabundeo, ¿no? Bueno, no me voy a entretener demasiado aquí. Sí quiero contaros o explicaros brevemente una cosilla aquí. Me ha llamado mucho la atención este estudio. A ver si esto funciona. Sí, mirad. No sé si se ve. Sí, por ahí. Mirad, es un estudio realizado en la Universidad de Harvard, donde se ha demostrado que una mente errante es una mente infeliz. De hecho, se llama así, a wandering mind is an unhappy mind. ¿Qué significa esto? El resultado más potente es que las personas son más felices cuando sus mentes no están vagando y son más infelices cuando sus mentes están vagando. Os voy a explicar brevemente una cosilla. Mirad, aquí esta línea vertical hacia arriba indica la media de la felicidad, ¿vale? Esto indica hacia abajo, cuanto más a la izquierda, más infeliz. Cuanto más a la derecha, más feliz. Es decir, la posición de estas esferas o burbujas representan el grado de felicidad o infelicidad. Cuanto más a la izquierda esté la burbuja, más infeliz. Cuanto más a la derecha esté, más feliz. Por otro lado, el área de la burbuja, lo grande que sea, representa la cantidad de mind wandering haciendo esa actividad. Y en cada uno de ellos se proponen diferentes tipos de actividades. Lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, una mente que está en mind wandering con pensamientos de tipo desagradables, o sea, estoy vagabundeando, pero la mente está tratando con contenidos desagradables, es lo que la gente experimenta como la causa de su mayor infidelidad.
infelicidad, por favor, lo siento. ¿Vale? O sea, somos más infelices cuando la mente está vagando y está vagando sobre cosas chungas, sobre cosas desagradables. Es una evidencia. Luego le seguiría, por ejemplo, un vagabundeo neutral, pero también está por debajo de la media de la felicidad, o sea, hay infelicidad cuando está vagando. Luego hay como una especie de igual, un poquito casi iguales, entre un vagabundeo sobre pensamientos agradables junto con una mente que no vagabundea. Pero aquí lo importante es que cuando hay vagabundeo hay infelicidad y sobre todo cuando el vagabundeo es negativo. Por otra parte, las áreas muestran cosas interesantes. Mirad, aquí a la izquierda, os dais cuenta, hay pelotas, esferas bastante grandes. Este es el working. Está situado más a la izquierda de la media de la felicidad. Por lo tanto, se lee como dormir o trabajar con el ordenador en casa. Son las cosas dadas como más infelices, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, trabajar es donde más la mente vagabundea, ¿vale? Hay varias cosas, ¿vale? Hay otras cosas, ver la televisión. Y si nos metemos un poco más hacia la derecha, es decir, más que la media, cositas que suelen ser felices, suelen ser cosas como relajarme, no hacer nada especial, leer, hablar, cuidar de mis niños, ir de compras, preparar la comida porque sabes que va a comer, ¿vale? Hay uno chiquitillo, que es rezar o meditar. Es cuando menos se vagabundea. Este de aquí, chiquitillo, que casi no se ve, es cuando rezamos o meditamos. Es decir, hay muy poco vagabundeo y está situado en bastante felicidad. Bueno, hay varias cositas. Hay uno que nos gusta mucho, donde también hay mucho vagabundeo, que es cuando hablamos, mantenemos una conversación. Y por último, lo que más felices nos hace de todo, mirad, y también hay poco vagabundeo, es making love, hacer el amor. Está bien. Está bien. Es una actividad donde suele haber muy poco vagabundeo, probablemente porque la actividad requiera estar presente, ¿no? Nos gusta estar ahí. O sea, no tenemos la tendencia a evadirnos, a irnos a otro lugar. Es algo que creo que puede invitar a... Pero no vamos a estar todo el día haciendo el amor. ¿Vale? Vamos a practicar también un poco de mindful, ¿no? Pero bueno, es curioso este estudio porque mostraba inequívocamente estos efectos, ¿no? Y creo que es el primero que muestra cómo una mente que está vagando es una mente infeliz, ¿no? Bueno, quería compartir esto con vosotros porque creo que es bastante interesante, ¿no? Hay otros datos sobre esta investigación, pero que ni siquiera voy a comentarlos, ¿no? Por lo tanto, mindfulness es opuesto al mind wandering o al vagabundeo mental, ¿no? Mindfulness es estar presente en el aquí y en el ahora, sin juzgar, con aceptación y con amabilidad. Evidentemente, haciendo eso nos cargamos o compensamos significativamente los 4 variables factores relacionados con el sufrimiento que hemos hablado antes, ¿no? Si los revisáramos, podríamos darnos cuenta cómo esta práctica incide y destroza los pilares de los otros factores que están causando sufrimiento, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es mindfulness, no? Os he dicho antes, os he pedido que estaréis en contacto un poquillo con vosotros, ¿vale? Estas son definiciones: poner atención de un modo particular al aquí y a la ahora, sin juicios. Es una conciencia viva en la realidad del presente. Es una forma de estar aquí sin juzgar, aceptando lo que va surgiendo poco a poco, momento a momento. Es conciencia de la experiencia con aceptación. Es una capacidad humana y universal y básica que consiste en la posibilidad de ser conscientes a los contenidos de la mente, momento a momento. Es conciencia pacífica. Este es el programa más importante que existe en el mundo sobre mindfulness. Actualmente hay decenas, y sobre todo específicos, para problemas de alimentación, para el rendimiento deportivo, para el mundo empresarial, para el contexto educativo y un largo etcétera. Pero este es el más famoso, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness. El autor es Jon Kabat-Zinn, se inició, como he dicho, en la Universidad de Massachusetts, es el más extendido, y diferentes prácticas y ejercicios, como sentarte a meditar, observando la respiración. Eso produce concentración, produce quietud, y la concentración produce calma. Y si calma mi mente, puedo ver con claridad. Y en sí mismo es curativo, porque produce una serie de cambios a nivel fisiológico y organismo. Se reduce el cortisol, el lactato, la adrenalina, que son marcadores del estrés, se reduce la presión arterial, genero distancia con mis pensamientos, tengo espacio, libertad, paz, tranquilidad.
Y eso lo da la práctica de la meditación. Amigo, la paz es un territorio que tiene que ser conquistada. Y depende de ti. Si tú quieres conquistarla, te lo tienes que currar. Si consigues estar bien, en paz y tranquilo, y cultivar una mente ecuánime, tranquila y pacífica sin meditar, espérate, luego hablamos. Luego me lo comentas cómo lo has hecho, ¿vale? La meditación es la técnica que se conoce, o una de las técnicas más eficaces para calmar a la mente y experimentar paz, tranquilidad, quietud. Y para curar al cuerpo, supone una manera de relacionarte contigo diferente. Mindfulness supone la oportunidad de establecer una relación contigo mucho más íntima, pacífica, más benevolente, con más amabilidad. Y hace que no hagas cosas que te van a generar mucho sufrimiento. Es estar en contacto contigo. Y volviendo un poco a la práctica, hay muchos tipos de ejercicios, pero se diferencia fundamentalmente meditar formalmente e informalmente. Se llama meditación formal a cuando nos sentamos exclusivamente solo a meditar, e informalmente es cuando intentamos desarrollar este mindfulness o la consciencia durante cualquier actividad en la vida cotidiana. Y hay ejercicios que destacan, como la meditación de la respiración, que también recibe el nombre de samadhi o concentración o samatha, ¿no? Y también, por ejemplo, el escaneo corporal o observar las sensaciones del cuerpo, entrenando a la mente a que no intente cambiarla, distorsionarla, eliminarla, escaparla. Se entrena a la mente a que pueda contemplarla y desarrollar ecuanimidad, que se entrena a la mente a que pueda permitir el surgimiento y desvanecimiento de cualquier tipo de sensación. Y eso es extensible a la actividad cognitiva y emocional, de tal manera que desarrolla una parte de mí que puede trascenderlo y descubre la verdadera naturaleza de los fenómenos psicológicos, que es su carácter efímero, impermanente, transitorio. Y mindfulness consiste en desarrollar la sabiduría para poder dar un paso atrás y permitir que sigan su curso, pero no interferirlos y luchar contra ellos. Hay un montón de ejercicios. El yoga es un ejercicio de mindfulness, determinados tipos de yoga. Puedo practicar mindfulness caminando, puedo practicar mindfulness ahora mismo. Puedo practicar mindful cuando como, cuando estoy en la ducha. Podéis practicar mindful cuando estás hablando con alguien. Hay una serie de actitudes, recomendaciones acerca del inicio de esto. Ser muy paciente, ser perseverante, tener mucha confianza. Los efectos se producen, pero se requiere tiempo. Dicen algunos que esfuerzo no, yo creo que sí, al menos la voluntad. Y la meditación formal no es para... requiere de mucha actitud y cualidades: coraje, valentía, determinación, paciencia, perseverancia. ¿Y quién tiene de todo eso? Es un contexto maravilloso para desarrollar estas y otro montón de cualidades. Y en meditación se potencian todas estas cosas que estábamos comentando. La meditación no es fácil. Y probablemente te salga, cuando te pongas a meditar, los demonios, impaciencia, nerviosismo, y quedes atrapado continuamente en esta actividad de vagabundeo mental. Pero todo eso es normal. No te juzgues ni te critiques. Míralo como un entrenamiento. Llevas 20, 30, 40 o 50 años, los años que tengas, en modo automático. Creo que necesitamos entrenarnos o practicar mucho para compensar un poco. Muchas veces la gente dice: es que no puedo, es que es un infierno, es que tal. Ya, pues poquito a poco, empezando poco a poco, adoptando ciertas actitudes, leyendo un poco, ¿vale? También te invito a que no le hagas caso, no que no le hagas caso, que no aceptes la autoridad de nadie en este contexto. Nadie tiene autoridad sobre ti. La autoridad la puedes desarrollar tú y te la va a dar tu confianza, fundamentada en tu experiencia. Tu propia experiencia es tu maestro. No aceptes autoridades. Bueno, haz lo que quieras. Hay otra serie de terapias psicológicas o programas, pero no voy a entrar ahí. Él es Jon Kabat-Zinn. Hace poco ha estado en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina, ¿no? Hay una
una videoconferencia en YouTube muy fácil y ha sido increíble, ¿no? Cómo la Universidad Complutense de Madrid y cómo también ha estado la Universidad de Barcelona, la han invitado, ha dado conferencias aquí por España y también por parte de Europa, y cómo explicaba, ¿no?, el boom y la eclosión que está teniendo esto. Esto es un libro, edición nueva, que publicó hace muchísimos años, el original en 1999, ¿no? Pero bueno, esta es una edición revisada, Vivir con plenitud las crisis, y es un libro referente, fundamental, ¿no? Hay otros, tiene decenas, ¿no? Pero Mindfulness, la vida cotidiana, también está bien. Este es Thich Nhat Hanh. Este es un monje budista vietnamita, vivo también, como Jon Kabat-Zinn. Está muy malito el pobre, está ya un poco mal, pero ha escrito muchos libros, y él escribió el primer libro publicado en el mundo occidental sobre mindfulness, y se llama The Miracle of Mindfulness. Ese libro os recomiendo, es así, chiquitito, precioso, y una manera hermosa de contar el milagro de mindfulness, ¿vale? Tiene muchas portadas ya, pero es un libro muy bonito. Este es Daniel Siegel, se conoce sobre todo en España por su libro Cerebro y Mindfulness, ¿no? Es muy importante también. Hay otros como Christopher Hermer y otros, ¿no? Él es Vicente Siván. Probablemente es catedrático de psicobiología de la Universidad de Valencia, es médico psiquiatra, un experto y especialista en meditación, un buscador, un científico también. Y yo creo que es uno de los máximos, si no el máximo exponente representante aquí en España en mindfulness. Tiene una página preciosa, tiene muchos recursos y tiene varios libros impresionantes. Este es uno de ellos, Aprender a practicar mindfulness. También tiene Iniciación al mindfulness y otros también, ¿no? Él es Eckhart Tolle. Lo he puesto ahí porque, aunque no hablara específicamente de mindfulness, sobre todo al inicio, cuando él se presentó en el mundo a través de este libro, de El poder de la hora, pero es indudable la potencia, el valor y la influencia que ha tenido este hombre a nivel, en esto de lo que podríamos llamar, en esta nueva era de conciencia, o en esta revolución de la conciencia a la que me refería antes, y en esta contribución a expandir esto de la conciencia, ¿no? Y bueno, no tienen desperdicios. Eso es un libro. Luego publicó Practicando el poder de la hora, que es como un resumen de eso, y luego practicó lo que es Un nuevo mundo ahora, y otros, ¿no? y otros distintos. El caso es que lo que te viene a enseñar es que sufrimos mucho porque la mente está en otro lugar, y te habla de cómo puedes cultivar una mente centrada en el aquí y en el ahora, y eso es mindfulness. Evidencia empírica, aplicaciones. No me voy a entretener. Mirad. Enfermedades médicas, interminable. Se utiliza, yo creo, ¿para qué no se utiliza? Esta es la cuestión. ¿Para qué no se utiliza ya? Es verdad que hay muchas enfermedades médicas que no curan, obviamente, otras sí, pero hay un alivio muy importante del sufrimiento que tiene la persona con esa enfermedad, y una mejora significativa de un montón de habilidades y capacidades. Es impresionante. Desde infarto a hipertensión, fibromialgia, en cáncer hay investigaciones que dan miedo. Otras, desde artritis, osteoporosis, hasta para la infertilidad, para la diabetes, etc. Claro, obviamente, si mi cuerpo se relaja, se desestresa, está un poco más tranquilo, pues eso contribuye al desarrollo de la inmunología, al desarrollo de las defensas, al desarrollo de estar menos estresado, porque estás estresado de manera sistemática, sostenida en el tiempo y de forma crónica, te mata por dentro, me mata por dentro. En trastornos psicológicos, esto no tiene fin. Desde trastornos de la personalidad, depresión, ansiedad, no tiene fin. Trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad, en problemas sexuales, no tiene fin. También se ha utilizado sobre todo en el ámbito familiar, y se han desarrollado programas para la intervención con familia. Esto se le suele denominar mindful parenting o crianza consciente. Por otra parte, en el contexto educativo, está teniendo una potencia impresionante, una incursión increíble en lo que es en el mundo educativo de los colegios, las guarderías, los institutos, mindful school, escuelas conscientes, y en el mundo de la universidad. Hay muchas universidades. Aquí en España creo que son 6 o 7 universidades donde ofrecen formación, posgrados, títulos de experto y o máster en mindfulness. He de decir, lo digo, que la Universidad de Almería pues fuimos pioneros en hacer eso. Creo que fuimos los primeros en toda España que ofertó cursos de mindfulness. También la Universidad de Almería ofertó también a través de la unidad de atención psicológica un servicio gratuito para que la gente meditara, que se mantiene todavía. Y creo que fueron los primeros, que fuimos los primeros en toda España. Hoy día no somos los primeros, hay muchísimas universidades más, ¿no? Pero bueno, realmente
En Almería ha habido un núcleo muy importante de este movimiento, ¿no? En la Universidad de Almería hemos hecho investigaciones muy heterogéneas sobre la aplicación y los beneficios del mindfulness, en fibromialgia, con mujeres supervivientes de cáncer, con hipertensión, para la ansiedad, para la depresión, para mejora del autoconcepto, mejora de la autoestima, para reducir el estrés laboral, el estrés docente específicamente, para reducir los días de baja laboral por enfermedad médica, para incrementar el rendimiento académico, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente Mindful en el ámbito organizacional está teniendo un boom impresionante. Hay algo que se llama Mindful Organizations, ¿no? Mindful Business, ¿no? Bueno, hay otro montón de contextos como las fuerzas aéreas, los cuerpos de seguridad del Estado, en el ámbito penitenciario, ¿no? También impartido también cursos, por ejemplo, aquí en el Acebuche, ¿no? En Torre Cárdenas, en la Abuela Azul, en centros médicos, ¿no? En el ámbito deportivo, en la violencia de género, incluso en la seguridad vial, por poner algunos, ¿no? Con relación a la neuroplasticidad, esto es por el boom. En relación a neurobiología, la ciencia, yo creo que explica mucho el boom que está teniendo el mindfulness, ¿no? Pero bueno, hay evidencia, como he dicho, que favorece la regulación emocional, mejora las estrategias de afrontamiento, mejora la función inmune del organismo y un montón de cuestiones más, ¿no? En el ámbito organizacional y empresarial, esto es una síntesis de lo que he sacado de un montón de estudios. Hay evidencias de lo siguiente: se incrementa el rendimiento y la productividad en la empresa, se reduce el número de errores, se incrementa el esfuerzo dirigido a metas, se reduce el número de errores cometidos, se incrementa el compromiso organizacional, se reduce el número de bajas médicas y psicológicas, se reduce el estrés, se incrementa la satisfacción de los trabajadores, se mejora las relaciones interpersonales, mejora las habilidades de liderazgo, mejora las habilidades cognitivas como atención, memoria, el procesamiento de la información, mejora habilidades de resolución de problemas, mejora habilidades directivas y comerciales, se utiliza hasta para ser mejor comercial, para vender más, promociona y mantiene la salud organizacional en general. Esto es un cuadro resumen de un trabajo, Mindfulness at Work, relacionado por estos investigadores. No voy a entrar ahí, pero es una revisión de lo que se ha hecho de estudios demostrados en organizaciones, en empresas, en multinacionales. Es abrumador los beneficios que están demostrando. Yo he comentado algunos, tirando de esa lista podríamos mencionar más. Bueno, estas son algunas de las personas que están utilizando el Mindful, algunas de las empresas, algunas de las multinacionales. ¿Alguna os sonará? ¿Os suenan? Por algo lo estarán haciendo. Por algo lo estarán haciendo. En ese sentido, toda institución, toda organización que se monte un poco al carro, que inicie contextos, lugares, que facilite que sus empleados, sus trabajadores se cuiden, mediten, se desestresen, se relajen, es una inversión. Hay varias empresas de recursos humanos que para la prevención de enfermedades tienen una partida de dinero dedicada al mindful. Si es que previene enfermar, si es que previene incluso las migrañas, las cefaleas, las bajas por enfermedad. Bueno, los que no son demasiado tontos o los que son pioneros, esto es una revolución. Yo a veces quiero comparar un poco el mindfulness con Internet. ¿Cómo ha cambiado el mundo por la red? ¿Os acordáis cuando no había Internet? Dios, yo me acuerdo de aquello. Me acuerdo cuando no teníamos móviles. Yo creo que el primer móvil lo tuve con 14, 15, 16 años, un ladrillo de eso, ¿no? O sea, pero no había red. La red ha supuesto un cambio cualitativo o experiencial, un cambio que no... Y lo que supone la tecnología, ¿no? Podemos hacer cosas realmente extraordinarias. Hemos podido ir a la luna. Esto supone un cambio cualitativo. Mindfulness es algo así. Supone un cambio que creo que no puede ser ni medido. Es como algo así. Y una de dos, está aquí. ¿Vale? Puedes no hacerle caso y tal, pero cada vez lo vas a ver más, te va a perseguir, como Internet. O te subes al carro o te vas a quedar desenganchado. Está genial de alguna manera u otra, pero es que te va a perseguir, ¿no? Toda institución que se suba al carro creo que no está dejando el tren pasar, se está subiendo al tren. Y algunos se ponen hasta, ¿cómo se dice? Esa de la locomotora, ¿no? En la cabeza de la locomotora, la parte esta del tren. Neurociencia y mindful. Bueno, no me voy a entretener, pero hay evidencias que muestran en general, por resumirlo mucho, que la gente que medita, las personas que meditan, o al meditar sostenidamente en el tiempo, hay una mayor activación en la zona prefrontal izquierda. Bueno, en la zona prefrontal izquierda, en comparación con la derecha, tiene mucho que ver con estas cosas, ¿no? Con la activación del sistema de aproximación, con la representación, con el hecho de sentirte mejor, albergar emociones positivas, mantener las emociones positivas, gestionar mejor
la visita de emociones negativas, estar de mejor humor, regular mejor tus emociones, etcétera, etcétera. Y la zona derecha hace prácticamente lo contrario. Pero bueno, meditar favorece la activación de la zona izquierda de la corteza prefrontal, ¿no? Y eso es muy importante. Pero lo más relevante e importante, sin aburriros mucho ya, es la neuroplasticidad. La evidencia que existe de la neuroplasticidad a través de la práctica del mindful, ¿no? La neuroplasticidad podríamos definirla muy sencillamente como el cambio que se produce en las estructuras cerebrales como resultado de la experiencia. Y es considerado uno de los descubrimientos más grandes de la neurociencia. Bueno, actualmente la neurociencia muestra cómo mindfulness produce neuroplasticidad. ¿Cómo cambia nuestro cerebro? La neuroplasticidad se genera o se produce a través de 3 mecanismos. Puede ser que o se fortalecen las conexiones sinápticas de las neuronas, eso se llama sinaptogénesis. También puede ser a través del crecimiento de nuevas neuronas, cosa que se creía que no era posible. No es verdad, sí es posible, que se llama neurogénesis, y también a través del incremento de las vainas de mielina que rodean los axones de las neuronas, ¿no? Que determinan la velocidad y la calidad en su conexión, que se llama mielogénesis. Bueno, pues la conjugación de todos estos 3 factores juntos hace que el cerebro se vuelva extraordinariamente potente y que su funcionamiento sea increíblemente mucho mejor, con la repercusión que eso tiene en determinadas habilidades cognitivas, por ejemplo, la atención, el recuerdo y la propia regulación del propio comportamiento, valga la redundancia. Y tiene un marcado impacto en lo que concierne a los afectos, las emociones, los sentimientos, un impacto a nivel conductual porque produce regulación del comportamiento, desautomatización, mayor conciencia a la hora de responder, y un impacto también a nivel cognitivo porque ya la literalidad del lenguaje no me impacta tanto, puedo contemplar mis pensamientos, etcétera, etcétera. Digamos que la neuroplasticidad, este gran funcionamiento del cerebro, tiene unas ventajas impresionantes. Este creo que fue el primer estudio que de manera contundente mostró cómo meditar hace que el cerebro se ponga más grande, se genera un grosor en ciertas partes del cerebro en concreto, en un incremento del grosor cortical. O sea, es decir, se genera materia, se hace más grande. Eso es impresionante. Y eso, en las áreas del cerebro asociadas con estas zonas donde se produce este incremento, suelen ser las relacionadas con la atención, con la interocepción, es decir, la capacidad de sentir las propias sensaciones, y también con el procesamiento sensorial. Otro estudio relacionado con la neuroplasticidad es este, donde se demostró que al meditar y meditadores expertos, creo que este se hizo con trabajadores de una empresa de biotecnología o bioalimentación, no lo sé, pero se hizo con trabajadores y se demostraron, y tampoco tardaron demasiado, fueron unas semanas, y cambió el cerebro. Meditar unas cuantas semanas cambia el cerebro, anatómicamente. Se incrementó volúmenes de materia gris más grandes en la corteza orbitofrontal derecha y también en el hipocampo, pero sobre todo en esa. Y estas áreas se asocian con la regulación emocional y el control de las propias respuestas. Otro estudio demostró cómo meditando los meditadores aumentaban la cantidad de materia gris en la parte izquierda del hipocampo. Y esta parte está relacionada con el aprendizaje y la memoria. Esto se ha descubierto, se ha demostrado con experimentos. La gente que medita reacciona mejor a los estímulos, tarda menos en procesar la información, cometen menos errores en estudios de laboratorio y también en el mundo aplicado, porque el cerebro está cambiando. Las estructuras corticales neuronales encargadas de ciertas habilidades cognitivas están más fuertes y el cerebro es como un músculo. Es como entrenarlo. Meditar es como hacer pesas. Y tú puedes cambiar tu estructura. Por último, creo que este es el último que voy a comentar. Este estudio evidenció cambios significativos en la corteza cingulada anterior y esta parte se relaciona con las capacidades de autorregulación. Por tanto, yo creo que ha sido un pequeño resumen de las aplicaciones y las bondades del mindful y de los avances en este contexto de la neurociencia. Y ahora pues me gustaría compartir con vosotros un ejercicio para meditar, ¿vale? Yo os recomendaría que no limitéis vuestra práctica de la meditación a los ejercicios de meditación. Me gustaría o os invitaría
que tengáis presentes estar presentes, que os acordéis de estar en el aquí y en el ahora, que pongáis pegatinas por casa, un lazo en el coche. Es peligroso quedarse absorto en los pensamientos conduciendo. Te invitaría a que, bueno, pruebes, a lo mejor te gusta, y que intentes cultivar una atención más en el aquí, más en el ahora, intentando adoptar una actitud no juiciosa, no crítica, percibiendo a través de lo sensorial, más que juzgando, valorando, procesando la información más a través de los sentidos, más que de cabeza hacia abajo. Eso tiene un nombre hasta en neurobiología, procesamiento de abajo hacia arriba versus de hacia arriba hacia abajo, respectivamente, ¿no? O sea, y puedes practicar mindful ralentizando tu comportamiento, haciendo las cosas más despacio, parándote, comiéndote una manzana muy lentamente, saboreándote, metiéndote en lo que estás haciendo, duchándote y disfrutando. Estar sentado y disfrutar, poner mucha atención, ir por Almería observando las calles, caminando, observando el olor del mar que hasta se huele desde aquí. Desde el paseo, desde la puerta puchina, puedes oler la sal del mar, depende la dirección del viento. Puedes percibir el olor, la textura, los ruidos, los niños, el canto de los pájaros. Puedes ver los edificios, las cornisas, puedes ver las cosas como si fueran por primera vez. Puedes invitar una atención pura, limpia, prístina, a través de la cual relacionarte con el mundo y poder mirarte a ti así y a los demás. Puedes intentar promocionar y entrenar un tipo de atención especial y un tipo de relación contigo caracterizada por la amabilidad, el cariño y el respeto. Y puedes practicar mindful de muchas, muchas maneras. Y sobre todo, te vas a morir. Eso es algo de lo cual somos muy poco ignorantes y esta cultura parece que no ha tenido eso en cuenta, pero nos vamos a morir. Eso parece ser que es seguro. A lo mejor dentro de unos años podemos llegar a ser inmortales. Dicen que dentro de no muchos años viviremos de media 120, 130 años. Dentro de no mucho. Pero bueno, algunos investigadores y científicos creen que la inmortalidad es plausible científicamente, como ir a la luna, pero todavía no tenemos la tecnología. Pero quizás llegue a ser posible. Pero bueno, a lo que a nosotros nos compete es que probablemente no nos va a pillar, ¿no? La cuestión es, ¿cómo vives? ¿Cómo es la calidad de tu vida? ¿Estás en el presente? ¿Estás aquí? ¿Disfrutas? Es un desafío ser feliz. Es un desafío aprender a vivir bien. Porque yo creo, y no quiero hablar por ti, que en general la mayoría de nosotros vivimos de una manera mediocre, por poner una palabra suave, con mucha desdicha, mucha aflicción, mucho sufrimiento. Y creo que nosotros tenemos mucho que hacer ahí y te invito a que adoptes un rol activo y poderoso en el cuidado y mantenimiento de tu propia salud, porque depende de ti. Gran parte de cómo tú vives depende de ti. Y la consciencia, la meditación te puede ayudar. La vida son 2 días, amigo. Y medio estamos en Wandering. Disfruta, haz cosas. Imagina que te fueses a morir mañana. ¿Qué dirías que ha sido tu vida? ¿Ha merecido la pena? ¿Ha sido intensa? ¿O dejaste las cosas para otro momento? Carpe diem. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa eso? Está escrito en los libros, por ejemplo, sapienciales de la Biblia. Está escrito en un montón de tradiciones y religiones. Se ha dicho por activa y por pasiva. Vive la vida aquí y ahora. La vida es lo que tienes en el ahora. La vida no está en el futuro ni en el pasado, porque eso es una construcción psicológica que no existe. Es ahora. Y lo único que tienes es ahora. Y está bien tener proyectos, futuros y cosas que hacer. Es genial, pero que eso no nos invada. Yo me pongo el primero. Aquí y ahora interfiera de tal manera como para que yo no sea feliz. Creo que inteligente es aquel el que ha podido hacer de su vida un vivir bien, un vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, arriésgate, salta al vacío, juega tus cartas, vive, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, Dios mío, la que he soltado. En cualquier caso, quería compartir esto con vosotros. Así si me muero,
Bueno, me voy a morir, ya lo habré dicho. La muerte, por lo visto, es certera. Se dice así, certero, ¿no? Certera. Pero es un momento incierto, porque cualquiera de nosotros se puede morir mañana, esta noche, y ninguno estamos libres de enfermedades. ¿Eres consciente de ello? Yo medito sobre mi muerte prácticamente todos los días. Agradezco a los muertos cosas. No me acuerdo de gente. Pero también doy gracias y practico sentir gratitud. Es un milagro que estés vivo. Entre tantos espermatozoides llegó uno. Y estás aquí. Esa es la primera victoria. Había un montón. Llegó uno. Y creemos que somos desdichados y que no podemos. Tienes un poder ilimitado, increíble, impresionante. Yo creo que es bueno reflexionar sobre la muerte. Yo creo que es bueno tenerla muy presente. Porque hace que la vida sea viva. Bueno, vamos a meditar unos minutillos. ¿Estás meditando un poco en este rato? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, sin agobiaros demasiado, ¿vale? Lo siento, me he excedido mucho más del tiempo que tenía planeado, pero como nadie me ha tirado de la oreja, nadie me ha dicho nada, yo he seguido. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, va a durar poco, ¿no? 7 minutos, 6, 7 minutos, 8 minutos, ¿no? Para tener una pequeña experiencia, ¿vale? Te recomiendo que dejes las cosas que tienes encima fuera. Te recomiendo que si tienes caramelos, chicles en la boca, te los quites. No los tiréis al suelo. Te recomiendo, haz lo que quieras, pero te recomiendo que no apoyes la espalda. Te recomiendo. Sí, porque es diferente meditar apoyado, tumbado ahí, a sentir que yo por mí mismo, autónomamente, estoy aquí presente, erguido, yo me sostengo. Y estoy aquí. Implica cierta actitud o invita a tener cierta actitud, una actitud de presencia, de respeto. Entonces, bueno, vamos a poner la columna erguida, pero por favor, que no haya esfuerzo. La musculatura está muy relajada, pero la columna está erguida. Os voy a invitar a que cerréis los ojos. Y si no quieres cerrarlos, no pasa nada, déjalos abiertos. Y lo que vamos a hacer brevemente es tomar un poco de contacto con el cuerpo. Te invito a que intentes percibirlo o notarlo. Que intentes notar la postura corporal. Quizás notes la sangre o el corazón o la respiración, la postura. Quizás observes sensaciones como frío o calor. No juzgues nada, no analices nada. Más bien es un contacto directo, sensorial, consciente de tu cuerpo. Y te voy a invitar a que ahora lleves tu atención a tu respiración. Te voy a invitar a que lleves o focalices tu atención en las sensaciones que puedes sentir o experimentar cuando el aire entra y cuando el aire sale de tu cuerpo. Procura ser consciente de las sensaciones que ocurren al inhalar y al exhalar de manera continua.
Procura estar atento, atenta, ininterrumpidamente a las sensaciones que se producen con el fluir de tu respiración. Sé consciente de tu respiración momento a momento. Instante tras instante. Segundo a segundo. Utiliza todo aquello que te ayude como a ensalzar o hacer más sobresaliente o evidente las sensaciones físicas que se producen al respirar. Intenta percibirlas. Quizás te ayude a darte cuenta cómo al inhalar el aire quizás lo notes entrando por las fosas nasales. Respira con naturalidad mientras hacemos este ejercicio. Y no dejes de observar tu respiración. Respira por la nariz manteniendo la boca cerrada, si eso te resulta posible. Respira con naturalidad. No tienes que alterar la respiración de ninguna manera. Se trata de ser conscientes del acto mismo de respirar. Quizás puedas percibir cómo el aire entra, fresquito, incluso quizás el tacto, el contacto y quizás el movimiento en los pelillos de la nariz. Quizás puedas percibir cómo el aire desciende por el interior de tu cuerpo y cómo tu vientre o tu barriguilla se infla como un globillo o se llena de aire. Y tus pulmones también, y el diafragma se mueve, y tu pecho o la caja torácica se eleva un poco. Date cuenta de todo eso. Observa también cómo al exhalar el pecho se hunde, los pulmones expulsan el aire, la barriguilla se desinfla, se mueve el diafragma, el aire asciende por el interior de tu cuerpo y sale por la nariz, quizá un poco más caliente y húmedo. Es como un masaje, es como un circuito. Alerta, atento, atenta, consciente de tu respiración. Y date cuenta que en esta conciencia puedes descansar. Es una conciencia pacífica en la que puedes descansar, observando las sensaciones de tu respiración. Evidentemente, sobre todo cuando la hagamos solos, la mente tiende a divagar, a vagabundear y quedará absorta o perdida en pensamientos cuando practiquemos. Pensamientos sobre el pasado, sobre el futuro, en ruidos, estímulos, cosas que tengo que hacer, problemas, etc. Cuando eso te ocurra, no te juzgues ni te critiques por ello. Es algo normal. Es la naturaleza de tu mente que tiende a vagar. No te enfades. Simplemente date cuenta de que tu mente está vagando y con cariño y amabilidad, pero sin demora, redirige tu atención hacia tu respiración. Y haz esto tantas veces como tu mente vagabundee, sin importar en qué está vagabundeando ni el número de veces que lo haga. Adopta una actitud de mucha paciencia, mucha confianza.
Por tanto, un ejercicio básico, estrella, capital, consiste en: observo mi respiración y vuelvo a ella cada vez que me distraiga. Recordar estas dos cosas: observar la respiración y redirigir mi atención cuando se distraiga. No se trata de luchar con pensamiento, involucrarte con tu mente, dejar la mente en blanco o hacer nada de eso. Desarrollando concentración, observando tu respiración. La paz, la quietud, es una consecuencia de la concentración, al menos al principio. Utilizar la respiración como tu ancla y no limitarla a tu meditación formal, en casa, a solas, sino allí en tu día a día. Contacta eventualmente con tu respiración, te mantendrá en contacto con el aquí y con el ahora y siempre te acompaña. Para ir terminando, vamos a volver otra vez al cuerpo. Observa tu respiración en tu cuerpo. Incluso vamos a observar un poco los sonidos o los ruidos que hay aquí alrededor, aquí dentro, fuera. Incluso mis emociones o sentimientos que pueda tener. Y adopto una actitud contemplativa, una actitud pacífica, amable, con las experiencias que puedo tener ahora. Y eres consciente de que puedes estar contigo en tu propia piel, con una actitud de paz, de tranquilidad y quietud. Mindfulness es relacionarte contigo mismo de una manera sabia. Volvemos a la respiración, al cuerpo, y vamos poco a poco, cada uno a su ritmo. Podemos ir abriendo los ojillos y volver aquí. Me lo he pasado muy bien. Estoy muy a gusto. Ha sido un placer. Os doy las gracias por venir a todos.